Buenas tardes, bienvenidos todos a esta nueva edición de Matemáticas en la Residencia, que es un programa que coorganiza el Instituto de Ciencias Matemáticas en colaboración con la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y con la Residencia de Estudiantes. Estamos hoy aquí a distancia por los motivos que todos conocemos de la pandemia, pero dispuestos a que tengamos a partir de ahora pues una hora y media interesante con la conferencia que hoy tenemos programada y las correspondientes preguntas que haga la audiencia. Es un placer presentar al ponente de esta tarde-noche, que es Guillermo Curbera, que es catedrático de Análisis Matemático de la Universidad de Sevilla. Es una persona que ha dedicado mucho tiempo a cuestiones históricas, podríamos decir así, sobre las matemáticas en el mundo. Guillermo Curbera fue el comisario, el coordinador de una exposición que organizamos en Madrid con ocasión del Congreso Internacional de Matemáticos de 2006. Y el tema de esa exposición fue las matemáticas a través de la historia y en particular lo que se hacía era un recorrido de las matemáticas y de los matemáticos a través de los congresos internacionales de matemáticos que, pues como muchos de ustedes saben, comenzaron en 1897 en Zúrich y han continuado celebrándose pues, a lo largo de todo el siglo XX y de este siglo XXI. Fue una exposición que tuvo un enorme éxito y a raíz de esa exposición pues, a Guillermo se tuvo un encargo y fue ser nombrado curator, que es el término inglés que se utiliza para archivero de los archivos de la Unión Matemática Internacional, el cargo que ocupa desde 2007 y que es un gran mérito para su labor, porque a lo largo de para organizar esa exposición, pues tuvo que recorrer muchos lugares y buscar un montón de documentación que gracias a él pues ahora está reunida. Y esa exposición dio lugar también a un libro extraordinario que se llama Matemáticos del Mundo Unidos, en inglés Mathematicians of the World Unite, publicado por una prestigiosa editorial de Estados Unidos, A.K. Peters, hace unos años. Y el motivo que ahora nos lleva ahora a esta conferencia pues es otro libro que ha publicado Guillermo Curbera con un colaborador suyo, con Benedetto Bongiorno, y es sobre un personaje que creo que es un personaje fascinante y lo vamos a ver a partir en cuanto Guillermo Curbera nos cuente su historia, que es el matemático Giovanni Battista Guccia. Y nos va a contar también, a la vez que cuenta la historia de este hombre, lo que eran las matemáticas en la época en Sicilia, en particular en Palermo, y probablemente pues, muchos de los que escuchen esta charla van a ver que algunos preconceptos, algunos prejuicios que hay sobre algunas regiones no son tal como así, porque la historia realmente es fascinante. Así que sin más preámbulos, Guillermo, adelante con tu conferencia. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias. Quiero en primer lugar agradecer a Manuel de León la presentación y a las instituciones que permiten esta charla, la Residencia de Estudiantes, el CSIC y el ICEMAT. Tengo que hacer una parte técnica y es que tengo que comenzar mi momentito, tengo que comenzar a ver, como siempre, aunque uno piensa que los matemáticos somos altamente técnicos, lo sabemos que no. Bueno, aquí estamos. Tiene un título un poquito alambicado esto, pero yo creo que luego cuando vaya transcurriendo el tiempo se discernirá que era razonable. Fin de siglo en Palermo. La ciencia entre el gato pardo y el estilo Liberty. Bueno, ahora iremos desgranando lo que significa cada cosa de esas.
Aquí tenemos la Trinacria, esta isla triangular, ¿no?, que es Sicilia. El Gato Pardo es esta novela famosísima, importantísima, preciosa, que se publica un año después de la muerte de su autor, en 1957. Rápidamente, 6 años después, genera una película espectacular de Luigi Visconti y narra una Sicilia, pues bueno, lo clásico es contar, es narrar la decadencia de la Sicilia de la nobleza, ¿no?, al final del siglo XVIII. Tiene implicaciones políticas, bueno. Por alguna razón tiene un papel en esto que estamos hablando de matemáticos, y eso lo iremos desvelando. Solo quería poner un poquito de contexto. Es la isla, la novela, y este es el Teatro Máximo de Palermo, es el teatro más grande de Italia de ópera, y fue construido en 1897, justamente el periodo en el que vamos a hablar, en que nuestro personaje, el matemático Giovanni Battista Guccia, desarrolla su actividad. Así como lo vemos, el edificio se ha hecho, era muy famoso. Coppola lo ha hecho más famoso porque en sus escalinatas acaba la tercera parte del Padrino, ¿no? Es un edificio así neoclásico, pero corresponde en su interior, participaron muchos artistas del Art Nouveau italiano, que es lo que ellos llaman el estilo Liberty, que también tuvieron relación con nuestro matemático. Bueno, entonces voy a hacer una narración cronológica, en cierta manera. Aquí vemos dos fotos de dos palacios. El de la izquierda queda poco. El de la derecha parece que está reconstruido. En 1943, estos dos palacios, al comenzar el año, estaban en plena forma, y cuando comienzan los bombardeos aliados previos al desembarco en Sicilia de las tropas americanas, en mayo en concreto, estos dos palacios son bombardeados. Este hecho, bueno, pues parece casual, pero en la historia de este libro y de lo que hemos encontrado fue muy importante, porque el palacio de la derecha, que es el Palacio Guccia, yo quería verlo. Entonces a un colega mío, estando yo en Palermo, le dije: oye, ¿dónde está el Palacio Guccia? Me llevó allí, pero me dijo: pero ya no está, porque esta foto es del año 68, y ahora se levanta en ese sitio una sede del Banco de Sicilia. Y luego el otro palacio, el Palacio Lampedusa, que es donde vivió el Gato Pardo, pues ahora mismo uno se puede comprar apartamentos por 2 o 3 millones de euros porque ha sido renovado, pero era una ruina como se ve aquí. A mí me sorprendió que dos personajes tan distintos, una sorpresa irracional, ¿no? Pero vi una conexión en que hubiese dos palacios derruidos. Y de hecho me permití una frase que le dije a mi colega, digo: la verdad es que si alguna vez yo escribiese un libro sobre Guccia, porque es un personaje que siempre me ha traído mucho, me encantaría poder empezar el libro contando que dos palacios fueron bombardeados en mayo del 43. Bueno, pues la verdad es que pudimos hacer ese libro. Mi colega, Benedetto Bongiorno, un matemático siciliano, ya jubilado, que, bueno, tras una serie de conversaciones sobre esto, resulta que encontró una pista. Esa pista nos lleva a los archivos. A la izquierda tenemos una foto del Archivo de Estado de Palermo. Es un lugar impresionante donde hemos pasado muchísimas horas. Como pasa estos archivos, creo que se mide por centenares de kilómetros la cantidad de estanterías que tiene. Los documentos se remontan a la presencia de los catalanes en el siglo XIII en Sicilia. Entonces, las joyas que hay ahí son impresionantes. Para nuestra historia fue crítico, como pasa siempre en estas cosas, pues una conversación en el patio del archivo con una persona, y de repente nos dice: no encontrábamos lo que estamos buscando, y nos dijo: mirar en la sección de órdenes religiosas suprimidas. Así es como se llama en Italia al periodo de la desamortización, que ocurrió más tarde que en España, ocurrió en 1860, y mirando en aquellos archivos de las órdenes religiosas suprimidas apareció un familiar de nuestro matemático, una monja, que resulta que custodiaba ella en el convento todas las hipotecas y contratos de préstamo que su padre, un buen adinerado, hacía.
Todos esos documentos secretos estaban allí. Cuando se produce la desamortización, esto directamente lo coge el Estado, y eso fue el hilo del que pudimos tirar para resolver el enigma que ahora contaré. A la derecha está unos archivos, unas cajas que, tal y como están confeccionadas, fueron confeccionadas a principios del siglo XX, tal y como las vemos. Ahí hay una correspondencia riquísima entre el matemático al que ha aludido Manuel de León, Giovanni Battista Guccia, como director de una de las mejores revistas matemáticas del momento, con prácticamente la totalidad de los matemáticos creativos de esa época. Son cartas que tratan de artículos, que tratan de temas, que discuten asuntos, y todo está allí. Estos son los dos materiales que hemos manejado. La clave está en este personaje que se llama Giovanni Battista Guccia. ¿Qué se sabe de Guccia? Pues lo que yo sabía, y creo que no tampoco iba mucho más allá del resto de la gente, era que era un matemático importante, un algebrista de principio del siglo XX, que era muy rico. Esto básicamente es la única información que siempre salía, que era muy rico. Y había fundado una sociedad que se llamaba el Círculo Matemático de Palermo, que solo si uno tenía suficiente edad en matemáticas se acordaba de la importancia de su revista. Si no, a uno le sonaba la revista porque hay artículos importantes allí, pero no la destacaba. Bueno, pues esto es un árbol genealógico, ¿no? ¿De dónde sale? Bueno, la familia Guccia en Palermo es importante. Está el palacio ese que hemos visto que ahora no existe, hay otro palacio, y por tanto en los libros de arquitectura, en las historias de la ciudad, pues la familia Guccia surge. Entonces nosotros queríamos encontrar los orígenes del matemático, entenderle, y esto nos lo hizo en un café uno de las personas que más conoce la historia de la ciudad de Palermo. Entonces, bueno, pues a primera vista es un árbol genealógico detalladísimo, y solo tiene un defecto, y es que es completamente falso. Como documento estético es precioso, pero prácticamente nada de lo que dice es cierto. La razón es muy sencilla y tiene que ver con la dominación española en Sicilia. Hasta mediados del siglo XVIII, o un poquito más adelante, Sicilia conserva la costumbre española de mantener dos apellidos. Entonces, Giovanni Battista Guccia, y luego hay un segundo apellido que lo distingue. Eso, según la influencia italiana va siendo más potente en la isla, se diluye, y ya en el siglo XIX no se mantiene esa costumbre. El problema es que en el siglo XIX existieron 4 personas que se llamaban Giovanni Battista Guccia. Si se hubiera usado el segundo apellido se hubieran distinguido. Al no usarse se confundieron, y hay un dato adicional que ahora explicaré que generó la enorme confusión, ¿no? Para desentrañar esa confusión, de nuevo fue una casualidad de archivos, de pasar horas en archivos, preguntarle a alguien, pues un periodista jubilado que había conocido a Frank Sinatra, que amaba a España y nos ayudaba mucho y tal, y entonces nos dijo, no, tenéis que ir al archivo diocesano y localizar las partidas de nacimientos, registros, matrimonios, defunciones de las iglesias bombardeadas durante el 43. En una de ellas seguramente está esto. Y efectivamente, encontramos. Y entonces tiramos del hilo. Aquí tenemos 2 documentos. Uno de ellos es un acta de matrimonio, que ahora explicaré quién se casa. Y el otro es una de las casi 200 y pico páginas del testamento de la persona que se casaba. Esta persona, que se llama Giovanni Battista Guccia Ebonomolo, voy a usar su segundo apellido, es el que construyó este palacio. El que no está acostumbrado a Palermo, esto le puede parecer una ruina. Pues grave equivocación. Esto es un bellísimo palacio que está en el centro de la ciudad, que a nadie se le ocurre pensar que habría que hacer nada con él, ¿no? En este palacio se vive, ¿eh? Yo he estado dentro, está muy compartimentado, pero yo he estado en un apartamento propiedad de un arquitecto que a través de mi colega pudimos conocer, un apartamento precioso, espectacular, lleno de ruinas romanas y cosas, que está ahí dentro, forma parte de este palacio. El palacio, que ha sido objeto de diversas tesis doctorales en la Universidad de Palermo, tenía más de 100 habitaciones. Esto es una de sus plantas,
cómo estaba organizado. Es un palacio de esto al estilo palacio, ¿no? En que no hay pasillos, se pasa de habitación en habitación, todo estaba pintado y decorado, se sitúa a varios metros de altura, como creo que en la transparencia anterior se ve que esto está muchos metros sobre el nivel de la calle, es un edificio realmente imponente, ¿no? Bueno, ¿a quién pertenece este palacio? Este es el personaje que logramos descubrir después de mucho esfuerzo. Y es una persona hiperbólica. Aquí hay mucha hipérbole en todo esto. Giovanni Battista Guccia, y segundo apellido, Ebonomolo. Pues nada, nace en 1733, es una nobleza de bajo nivel que logra acumular fortuna gracias a que se produce el cambio dinástico en Sicilia y llegan los Borbones que rigen Nápoles y Sicilia, y toda monarquía tiene su nobleza. Entonces, en Sicilia existía la antigua monarquía que venía de los catalanes, la monarquía que venía de los franceses, después la nobleza, y entonces hay una nobleza que de alguna manera surge o se apoya al calor de los nuevos Borbones. Este hombre hace una enorme fortuna, construye el palacio este derruido que hemos visto, consigue un título de barón, posteriormente compra un feudo y se convierte en el marqués de Gancería y consigue la concesión de aguas de Palermo. Ahora mismo en que estas cosas están municipalizadas, pues yo, por ejemplo, no era consciente de que claramente en Sevilla mismo había dos tipos de agua, el agua de los ingleses y la otra, porque había una empresa inglesa que montó la distribución de agua. En el caso de Palermo era esta familia. Este hombre, el marqués de Ganzaría, el marqués Guccia, pues en 1814 tiene unos 80 años y su mujer muere. Ya había tenido 7 hijos y ahora se casa con una joven de 29 años y tiene 4 hijos. Muere, le faltaron unos días para morir con 101 años. Murió con 100 años en 1834. Con 2 familias, con una diferencia de edades brutales entre las 2 familias. Y el documento que antes he enseñado, que era notarial del testamento, pues lo podía haber escrito el guionista de Coppola. Porque la narración que hace el notario en 1834 de la entrada, un poquito antes de la muerte, de su entrada en el palacio, la descripción del marqués en su cama, dictando cómo ordenar su herencia, es cinematográfica. Básicamente el marqués, que desde luego de dinero sí sabía, a la primera familia, la inicial, le dio los títulos y las propiedades nobiliarias y feudales, y luego los negocios y las monedas, porque es que aparecen contadas y su peso, las monedas de oro se entregan a esos 4 niños que son pequeños realmente en ese momento. Esto, la fuente de dinero real, contante y sonante, imparable, era el agua. Esto es el papel comercial era agua de la casa Guccia. De esto vivió nuestro matemático, ¿no? Y aquí le tenemos. Giovanni Battista Guccia e Guccia. Si usamos, eso nunca se usó, no, pero si usamos la costumbre española, pues sería Giovanni Battista Guccia e Guccia. Nace en 1855, muere en 1914, y aquí se produce este efecto que es el que explica la confusión absoluta en los árboles genealógicos y el hecho de que nunca se haya logrado desentrañar sus orígenes familiares. El padre del matemático era hijo del marqués, porque el padre era uno de los niños del segundo matrimonio, pero su madre era bisnieta por la rama inicial del marqués. Es decir, que él era nieto y tataranieto a la vez de la misma persona. Esto era un enlace típico del final del antiguo régimen y de los mayorazgos, que se estaba hecho para evitar la dispersión de las fortunas. El hecho es que nuestro matemático nace y hereda la fortuna de Guccia y la fortuna de Guccia. Las 2 fortunas contantes y sonantes, tanto en monedas de oro que se cuentan y depósitos en los bancos de Nápoles, como en extensiones de tierras y propiedades, las hereda él. Esta foto a mí me encanta, es la única imagen que hay de él. Es una persona de carácter, es una persona que en las cartas, que ya he mostrado dónde están, esas cartas se muestra como un auténtico hiperbólico en sus expresiones, es una persona intensa,
un trabajador nato, temido por sus adversarios, ¿no? Una persona interesante. Bueno, a ver, un momentito que he tenido aquí. Aquí tenemos, ahora tenemos que unir con la otra pieza, que es el gato pardo. Ya he hablado un poquito de la novela, ¿no? El gato pardo. El gato pardo, el escritor del gato pardo crea un personaje ficticio que se llama Fabricio Corbera, príncipe de Salina, y con ese personaje ficticio pues narra esta decadencia de la nobleza siciliana. El personaje de la novela está modelado en un pariente suyo, bisabuelo, ¿bien? Que de hecho existió, que no era Fabricio Corbera, era Giulio Fabricio Tomasi, príncipe de Lampedusa, propietarios de la isla de Lampedusa, que ahora se oye mucho hablar de ella, y que fue una persona absolutamente hiperbólica. Yo creo que la propia foto que vemos aquí muestra que era alguien de alguna manera que hacía lo que le daba la gana, ¿no? Él provenía de una familia que, como casi toda la nobleza siciliana, tenía la tradición, esto se cuenta en la novela, de no saber sumar ni restar, ni sumar sus rentas ni restar sus deudas. Muchos de ellos, no en su familia, pero en otras partes de la nobleza, eran analfabetos. No se consideraba que ahí había ningún interés para una persona que fuera noble. Giulio Fabricio, en cambio, fue distinto. Él desarrolló un interés que fue la astronomía. Tenía medios, tenía tiempo, y entonces se dedicó a la astronomía. La relación con nuestra historia es que Giulio Fabricio se casó con la tía carnal de Gucci. Es decir, que era hermana del padre, del matemático, y esas dos familias tuvieron una convivencia, eran palacios cercanos, una convivencia muy intensa, y eso tiene una importancia en nuestra historia. Aquí tenemos el gato pardo, el auténtico gato pardo, el personaje real, en su villa en el campo, que es esta que vemos aquí, este pequeño palacete que se ve, que se llama Aicolien, en la colina, se construyó un observatorio astronómico. Si miramos el dibujo, ahí está. Esto era el papel impreso del gato pardo, tenía esto, viene de ahí justamente. En ese observatorio instaló una serie de instrumentos de observación que, según el criterio de los actuales astrónomos, hay un museo de astronomía ahora mismo allí en Palermo, los aparatos eran los mejores aparatos que existían en Europa en ese momento. Se los compró en Gato Pardo. La razón que dan a que él pudiera haber hecho esa compra es que la familia Tomasi tenía relación con Giuseppe Piazzi, que era el famoso astrónomo que en Palermo descubrió un asteroide, bueno, un hito de la astronomía mundial que ocurre en Palermo, y tenía una relación con la familia. Las observaciones, según nos dijo la conservadora del museo, las observaciones que publicaba el gato pardo eran de una calidad técnica sorprendente. Es incomprensible que no habiendo tenido una formación técnica pudiese hacer esas observaciones. De hecho, él tenía una biblioteca matemática en la que yo he estado, es decir, yo he tenido esos libros en las manos. Es una lista de libros extraña porque tiene libros de mucha calidad, es decir, de mucho nivel matemático. Luego tiene cierto tipo de libros como de divulgación, pero era una persona que se formó. Esto es lo que hace que a nuestro joven Giovanni Battista, el matemático, tiene un tío que es un personaje hiperbólico espectacular, que tiene un observatorio y que dedica su tiempo y sus noches a mirar las estrellas, a hacer observaciones, a publicarlas. Entonces, en una familia que no tenía ninguna razón ni ninguna conexión posible con la ciencia, ni con algo similar, hay un contacto. La foto que hay a la derecha, por cierto, es uno de los instrumentos del gato pardo, es decir, de los suyos propios, la familia. Bueno, cuando él murió a causa de una de las epidemias de peste,
La familia lo primero que hizo es que tiró el observatorio y regaló los instrumentos al observatorio de Palermo directamente, ¿no? Y este instrumento es de los originales, que además aparece en la película de Visconti, que los pidió a la hora de filmar la película. Bueno, en la vida del matemático Guccia, su tío tiene un papel instrumental absoluto, no solo por posiblemente haber sido el que plante esa semilla del interés en la matemática, en la ciencia, sino porque gracias a él, el joven Giovanni Battista, siendo un estudiante que había empezado una carrera universitaria como un tanto despistado, su hermano, por ejemplo, no tuvo ningún tipo de estudio, se dedicó directamente a las... Era una familia, los Guccia, en que había suficientes dinero y oportunidades de negocio, que dirían los americanos, como para estar muy ocupado. Entonces, nadie se dedicó a nada de ese estilo, salvo el joven Guccia. El joven Guccia comienza un primer curso en ingeniería, un poco despistado, y en esos momentos ocurre en Palermo, tiene lugar un congreso que es muy clásico del final del siglo XIX, que son los congresos para el avance de la ciencia. Entonces se organiza en Palermo y para asistir, no se podía asistir libremente. Había que estar avalado por 2 personas con una cierta relación y tal. Y uno de ellos fue el Gato Pardo, que avaló a su sobrino. Entonces este sobrino, sin arte ni parte en principio, asiste a ese congreso, nos lo podemos imaginar deambulando por todas las salas y de repente escucha a este matemático que tenemos a la izquierda, que es Luigi Cremona. Luigi Cremona es una persona de estas absolutamente notables que da la historia. Es un matemático de muchísimo nivel. El fundador de la Escuela Italiana de Geometría Algebraica, que ha tenido una continuación en el mundo inmensa. Y bueno, él asistió a aquel congreso. No sabemos exactamente porque no hay un relato de lo que pasó. Lo que sí sabemos es que 2 meses después, Giovanni Battista Guccia, el joven Guccia, se ha ido a Roma, está en un apartamento alquilado y está asistiendo a las clases de matemáticas en la universidad con Cremona, perdón. Cremona era un personaje interesante, muy prototípico de la Italia de la segunda parte del siglo XIX. Un científico riguroso, una persona que tenía muy claro su compromiso con la ciencia y con conectar la ciencia italiana con la ciencia europea, de salir de un aislamiento que sentían en la ciencia italiana. Y por otra parte, una persona con un compromiso político intensísimo en la liberación de Italia, en el proceso del Risorgimiento que a lo largo de todo el siglo XIX está bullendo esa Italia compartimentada en distintos estados y con inserciones que ellos consideran extranjeras, como los austriacos, etc. Y él participa de una forma muy intensa en esa lucha, igual que muchos otros científicos, y cuando se consigue la liberación y se crea el Estado italiano, 1860-61, estos científicos, matemáticos, químicos, de muchas áreas, de todas las áreas del conocimiento, no solo siguen adelante con su labor científica, sino que sienten un compromiso de construir país. Es decir, la Italia que se ha creado, que se ha luchado en las calles, hay que construirla como un Estado de primer nivel. Y por tanto, ellos se sienten obligados también a eso. Entonces, compatibilizan su desarrollo de la ciencia con una participación intensísima en la construcción del Estado, en lo administrativo, en lo político. Cremona fue senador, fue ministro, hizo reformas educativas, miles de cosas. Estaban al servicio de un Estado que sentía que estaba construyendo un país. En el mundo académico uno tiende a aprender de sus maestros todo, mucho más de lo que se cree. Entonces Guccia aprendió de Cremona matemáticas. Cremona también, de alguna manera, le traspasó la cantidad de relaciones profesionales y personales que tenía con matemáticos importantes de Europa. Y Cremona también le transmitió esa sensación, ese sentido de compromiso, de que hay una parte de la labor del científico que corresponde a construir su comunidad. Que Cremona era, de hecho, uno de los problemas de la tesis de Guccia es que hay un momento dado en que Cremona le encargan una reforma de la educación universitaria en Italia y desde ese momento no contesta a su alumno de tesis durante un periodo larguísimo, ¿no? Aquí a la derecha tenemos la tesis, maravillas, en el Estado en Roma están archivadas todas las tesis y aquí tiene uno la tesis que presenta Giovanni Battista Guccia en 1880
con esta caligrafía preciosa que según uno va leyendo se ve en fino lápiz las sugerencias de su director de tesis de lo que debe corregir y lo que no, ¿no? Bueno, pues este es el recorrido que llevó a Guccia, alguien cuya vida... Guccia era una persona que le gustaba montar... Su padre había creado el hipódromo de Palermo, era una familia de mucho dinero. Guccia tenía muchas aficiones, veraneaba 3 meses en los Alpes siempre, y de repente en esa vida podemos decir, bueno, no sé si dulce, pero distinta, opta por la academia. Él, muy joven, lee la tesis doctoral, gracias a Cremona hace un recorrido por Europa donde conoce a los mejores matemáticos del momento, especialmente franceses y alemanes, y vuelve a Palermo, y claro, él estaba acostumbrado a Roma. Roma, donde hay un ambiente matemático, donde por las tardes se puede hablar de matemáticas, donde llegan las noticias de los resultados matemáticos que van surgiendo, donde hay bibliotecas, hay revistas de investigación. Y en Palermo hay una universidad donde, por cierto, pasaron, porque el sistema universitario movía mucho al profesorado, pasaron importantes matemáticos italianos, pero no es comparable. Y entonces este chaval, ¿no?, que tenía 29 años, decide fundar una sociedad matemática en Palermo. Así, como suena. No, en ese momento, después llegaría a ser catedrático de geometría de la universidad, pero en ese momento no tenía ni siquiera un contrato, no tenía su única relación con la universidad es que en la universidad se sabía que él era estudiante de Cremona, que eso era un activo, pero nada más. Bueno, pues él decide crear un grupo, una sociedad, para hablar de matemáticas. Tiene la ventaja de que tiene un palacio, entonces ofrece para, es decir, una de la planta baja del palacio, que da una de las calles principales, una de las salas las hace que se dediquen al Círculo Matemático de Palermo. Entonces aquí tenemos a la izquierda pues los primeros estatutos que, bueno, pues estos son cosas pequeñas, pero hemos logrado descubrir porque se sabía que existían, pero no estaban por ninguna parte. Como siempre, estaban en una biblioteca que ocupa 3 edificios mal clasificado. Entonces, por una casualidad, aquí están los estatutos. Un documento pequeñito, de una serie de páginas, muy sencilla. Establece reuniones los martes, jueves y domingos para hablar de matemáticas. Crea la sociedad y ahora el milagro, el misterio es que la gente se apunta. Entonces, al poco hay socios y al poco empiezan a reunirse. Y además hablan de matemáticas porque toman notas de las cosas que hacen. Y cuando algún matemático importante pasa por allí, les visita y les da una conferencia y discuten. Son estos milagros de la actividad cívica, ¿no? Si no había apoyo de nadie, no había ningún ayuntamiento de una subvención, no pasaba nada, ¿no? Tenían un local. Guccia, que tenía un gusto fino para todo, pues aquí vemos a la derecha el logotipo de la sociedad, ¿no? Se lo encargó a Ernesto Basile, un arquitecto del Art Nouveau italiano, que es lo que llaman el estilo Liberty, que se lo diseñó para él, ¿no? Esta es la trinacria, que es el símbolo de Sicilia, ¿no?, con las 3 patas y la medusa. Esta sociedad comienza despacio, tranquilamente, pero va siendo un éxito. Va siendo... Bueno, aquí tengo, por cierto, a la derecha está el palacio familiar. No es palacio en el sentido que nosotros le damos a palacios así rimbombantes, ¿no? Era un edificio grande, hermoso, construido en 1850 por los padres, en una zona nueva. Si miramos a la derecha del todo, en la calle, sería donde están los locales del Círculo Matemático. Es la vía Ruggiero VII, si uno va a Palermo, pues puede acercarse por allí, verá que hay un banco de Sicilia, pero... Y ahora, a la izquierda y abajo vemos lo que yo creo que uno ve en el fondo, me he puesto yo de fondo de esta transmisión, porque una costumbre que yo no sé si existió en España, pero en Sicilia he descubierto que existía mucho, era que la gente con un cierto desahogado de dinero hacía postales de cosas personales. Entonces, esta postal es la biblioteca Guccia, se puede leer en la parte de abajo, biblioteca Guccia. Es su biblioteca, que era una parte de la biblioteca del Círculo Matemático. Todos esos son obras de matemáticas. Tiene una colección de revistas espectacular.
Y esta postal, pues hay diversos ejemplares. Yo esta que está reproducida ahí, la compré en un mercadillo de cosas de viejo en la calle, ¿no? Entonces, luego veremos otra postal de Gucha también. Luego, esto es uno de estos locales que hizo. Bueno, aquí la vemos ampliada, ¿no? La biblioteca Gucha. Gucha monta esta sociedad con un rigor, aquí está la clave, con un rigor enorme, enorme. Es decir, Gucha tiene claro que aquí, además lo declara, como tenemos todas sus cartas, sabemos sus intenciones de las cosas. Dice, esto no está hecho para que nadie progrese ni haga currículum ni nada. Estamos aquí para hacer matemáticas. Entonces, de un plumazo se quita de en medio toda esa carga que suele destruir este tipo de iniciativas, ¿no? Y con ese rigor se dirige a los mejores matemáticos del mundo, funda una revista, esa revista consigue al poco tener un nivel científico altísimo, y Gucha es una persona absolutamente moderna en su punto de vista. Es decir, a final del siglo XIX crea una revista que al socio que se apuntaba a la revista, cada 2 meses le enviaba un fascículo con artículos. Una vez al año le mandaba un resumen, no un resumen, sino los índices de todas las revistas importantes matemáticas que se habían publicado en el mundo. Cada 2 años mandaba un anuario donde estaban nombre, dirección y tema de trabajo de todos los matemáticos de la sociedad e importantes, aunque no estuvieran en la sociedad. Es decir, creó lo que ahora mismo, después de mucho esfuerzo, hacen las mejores sociedades matemáticas del mundo. Lo creó él, con una visión de lo que debía ser su sociedad. Intentó, por ejemplo, hacer un programa similar, porque esto era más bien matemática pura, en la matemática aplicada, que es un reto que es muchísimo posterior. Es muy posterior el énfasis en que la matemática aplicada puede tener un impacto intenso y constructivo en la sociedad a través de sus aplicaciones. Pues Gucha, al principio del siglo XX, está buscando a la persona que pueda hacer lo que él hace en la matemática pura en la aplicada. Bueno, ese éxito absoluto, basado en un trabajo riguroso, en un olfato finísimo para la ciencia, aquí tenemos una tabla en que se ven las sociedades más importantes del mundo en aquella época, cuando fueron fundadas, es decir, la London Mathematical Society, que es, podemos decir, la inglesa, la Sociedad Matemática de Francia, la escocesa, que es la Edinburgh Mathematical Society, el Círculo Matemático de Palermo, de Gucha, la American Mathematical Society y la Sociedad Deutsche Mathematiker Vereinigung, que es la sociedad alemana. Su año de fundación, el número de miembros y qué porcentaje de esos miembros son extranjeros. Entonces resulta que si excluimos al círculo, las demás sociedades lo que tienen son sociedades de países, que tienen todo el aparataje de un país detrás, y luego está el círculo, y uno dice, bueno, es la sociedad italiana. No, ¿por qué? Palermo no es Italia. Palermo es el sur de Italia. Y ni siquiera es el sur, es la isla que está allí. Y más todavía en 1800 y pico, donde todavía había movimientos secesionistas, la unificación de Italia en Sicilia fue un proceso turbulento y en cierta manera fallido, ¿no? Bueno, pues esa sociedad, en la periferia absoluta de Italia y por tanto de Europa, en 1914, que es la fecha en que están puestos estos datos, es la más grande del mundo. Tiene 924 socios, de los cuales 2/3 partes, 618, son extranjeros. Es decir, es un éxito absoluto. Es muy interesante cuando se ve el desglose por países, que el grupo más numeroso, si uno intenta pensar, el grupo más numeroso en matemáticos en esa época eran los alemanes, claramente. Pero el grupo más numeroso de los socios extranjeros de Gucha son americanos, son norteamericanos. Es el país nuevo, es el nuevo mundo, ¿no? El que ve en esta sociedad algo nuevo completamente. Bueno, he escogido entre las miles de cartas de Gucha que están en esos archivos que vimos, pues no es por nada, simplemente una es una carta que Gucha dirige a Henri Poincaré, posiblemente en aquellos momentos el mejor o de los 2 mejores matemáticos del mundo. Se discuten cuestiones técnicas de un trabajo y tal, y Gucha, que tenía una relación estupenda con todos sus matemáticos amigos, le comenta que ha enviado por correo postal unas mandarinas. El valle donde está, la zona donde está Palermo, se llama la Conca d'Oro,
que tiene unas frutas especialmente cítricos maravillosos, ¿no? Y la otra carta es del matemático alemán Edmund Landau, que le remite a Gucha un artículo importantísimo para la historia de matemáticas sobre la función z, sobre el problema más importante que está pendiente ahora mismo de matemáticas, que estaba escrito junto con el matemático danés Harald Bohr, y le comenta ciertas cosas. Es decir, Gucha mantenía una relación muy cercana con los matemáticos, los grandes matemáticos de su época. Esta es la revista que él fundó. Él comenzó, y esto se lee en sus cartas y todo, diciendo, no vamos a fundar una revista, porque no estamos dispuestos a ponernos al servicio del que quiera hacer un currículum. No, solo estamos al servicio de la ciencia. Lo que ocurre es que al poquito de fundar la sociedad, el éxito fue tan fuerte y las contribuciones eran tan importantes que no tuvo más remedio que fundar la revista. Con el peligro consiguiente que él quería evitar, que aquellos más que una cosa científica se convirtiese en una forma, digamos, de dar puestos, de crear el currículum para conseguir puestos. Su rigor profesional, su rectitud y su finísimo olfato científico y sus conexiones hicieron que eso no pasase. En el comité editorial de esta revista estuvieron los mejores matemáticos del mundo y las decisiones sobre publicación o no, que las controlaba personalmente Gucha, estaban asesoradas por los mejores expertos de cada tema. Y esa revista pues, es una auténtica joya. Simplemente he escogido una de las portadas de la revista donde se ve el director Giovanni Battista Guccia, y otro pues esto es un artículo de un matemático italiano, de Beppo Levi, y me resulta gracioso las formas de corregir tipográficamente, ¿no? Antes de la llegada de los ordenadores, pues aquí tenemos esto, ¿no? Bueno, sobre la revista voy a hacer un pequeño comentario también, porque ya hemos visto que era la sociedad más grande del mundo en 1914. Unos años después, en 1929, se publica en la revista Science, es decir, que no es en cualquier cosa, un ranking de las revistas matemáticas midiéndolas. Bueno, el matemático mide por el prestigio, que es una forma absolutamente fina de medir y se acabó. Pero bueno, usando cosas numéricas por el número de citas en el periodo 1909-1919. El 1, 2, 3, 4 y 5. Las revistas 1, 2, 3 y 4 son las grandes revistas en aquel momento y ahora. El Mathematische Annalen, la gran revista alemana de Berlín, los Transactions de la American Mathematical Society, la revista de Londres, la revista de Francia, que bueno, ha cambiado, pero ha sido un puntal de la ciencia, y ahí está el Rendiconti del Círculo Matemático de Palermo. Es decir, que la labor de Guccia logra colocar esa revista entre las 5 mejores revistas del mundo. Es una cosa que es completamente notable. Guccia, por cierto, que no sé, dejadme ver si tengo aquí una transparencia asociada, era un perfeccionista en todos los sentidos y la revista tiene una calidad de producción altísima, no ya el contenido, que es supremo. Entonces, para controlar adecuadamente la calidad de su revista, en su palacio compró la imprenta. Se compró una imprenta que mandó hacer los tipos en Bolonia, que le llevaron e instaló en la planta baja de su palacio, de forma que él pudiese estar siempre al tanto de cómo se producía su revista. De hecho, a su muerte, la imprenta se la regaló al chico, porque era un chaval joven que cogió de empleado para llevar esa imprenta cuando la fundó en 1800 y pico. Es decir, que tenía una visión total del proceso que estaba haciendo, ¿no? Es decir, es una cosa muy, muy interesante como lo llevó todo, ¿no? Todo esto está documentado, además. Guccia tuvo un papel estelar en esto que he contado un poco de ser un avanzado de cómo se iba a estructurar la ciencia en su organización, ¿no? Pues también dio un punto sorprendente. Manuel de León ha comentado que empezaron los congresos matemáticos internacionales en 1897 en Zúrich. El cuarto se celebra en Roma en 1908. Guccia tuvo un papel estelar y Guccia intentó allí una cosa que es completamente de visionario, que intentó que, basado en el círculo matemático, se crease una asociación internacional de matemáticos.
Bueno, el mundo no estaba preparado para eso porque quedaban apenas 6 años para que estallase una guerra nacionalista destructiva absolutamente. Pero el sueño estaba ahí y se defendió. Es decir, vamos a crear la Asociación Internacional de Matemáticos. Este sueño, bueno, la Unión Matemática Internacional se crea después de la Primera Guerra Mundial, pero es una historia de que tiene muchos flecos, pero podemos decir como sueño internacionalista surge después de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que Gucha se adelanta de una forma tremenda, ¿no? Aquí he puesto una medalla que es muy bonita porque Gucha en ese congreso financió de su bolsillo una medalla a un trabajo de geometría. Y se llama medalla Gucha, si uno lo lee. Nunca se había visto esta medalla hasta ahora, sabíamos que existía. La hemos logrado encontrar en manos de un coleccionista, pero tiene una cosa muy interesante. La medalla lleva la imagen de Arquímedes. Arquímedes, claro, provenía de Sicilia. Pero la imagen de Arquímedes es lo que al final ha quedado en la medalla que ahora mismo es la medalla Fields, que es el Nobel de las Matemáticas. Es decir, que de alguna manera, de nuevo, Gucha da el paso inicial previo también, ¿no? Bueno, Gucha en 1914, que nadie se acordará, pero justamente es el año de su muerte, lo había puesto yo al principio, es cuando hemos medido el tamaño de la sociedad. Son 30 años de la fundación del Círculo y se organiza en Palermo un congreso de magno, de una celebración, ¿no? Es magna realmente porque eran otros tiempos y que haya representantes de 40 sociedades científicas mundiales, que otras 80 sociedades manden telegramas de agradecimiento. Bueno, es una cosa. Y esta medalla que vemos, que también por fin hemos logrado conocerla, esto es una reproducción en bronce, se hizo una recogida de fondos internacional, que si uno, porque está la lista, tenemos en esos archivos está la lista punteada en colores, que la gente pagaba desde 5 liras que pagaba pues el matemático normal italiano hasta 500 liras que dio un matemático americano para darle esta medalla de oro a Gucci. La medalla, luego explicaré un poco por qué, no sabemos dónde está. Lo que ocurre es que a aquellas personas que daban más de 10 liras se les daba una copia en bronce de la medalla. Y esta la hemos podido conseguir por primera vez para ver cómo era la medalla. Es una de las copias en bronce de aquellas personas que dieron el dinero. Esto es cómo la prensa recogió el aniversario del Círculo Matemático. Bueno, he dicho antes que solo había una imagen de Guccia, que es la foto que hemos visto al principio, que proviene de los archivos de la Academia dei Lincei, esta academia científica en Italia, en Roma, a la que perteneció Galileo. Y entonces en los archivos de la Academia dei Lincei está esa foto. No es la única imagen, lo que pasa es que esto, vamos a ver, este es Guccia. Guccia fue propietario del primer coche de Palermo. Y con esta cosa que contaba antes hizo unas postales, él conduciendo su primer coche. Entonces, ese personaje que está ahí, con el bombín, es Guccia, no se le distingue muy bien. Guccia era una persona que, bueno, pues venía de una familia de muchísimo dinero, era una persona muy, muy austera en el gasto, es decir, que él pasaba 3 meses de vacaciones en los Alpes, pero en sus cartas indicaba a qué hoteles había que ir porque tenían buen precio. Tuvo un coche, instaló calefacción eléctrica en su casa, su palacio, bueno, ¿no? Y donó una cantidad bastante grande porque las pérdidas anuales del Círculo las pagaba Guccia. Las pérdidas no era porque la operación fuese absurda, porque él era, si uno mira cómo controlaba los costes de la revista, etcétera, todo está muy bien pensado, pero él tenía muchos planes. Él quería recuperar obras del pasado, las obras de Ruffini, de Paolo Ruffini. Entonces las mandó fotografiar para que se hiciese una traducción autorizada. Es decir, él se embarcaba en muchas más cosas de lo que daba por sí los recursos, ¿no? Bueno, pues esta foto nos da un poco ese Guccia dedicó toda su vida a esto, pero mantenía su vida, ¿no? Su vida de propietario de alto standing.
No he hablado de la ciencia de Gucha. Gucha, como buen alumno de Cremona, fue al comienzo un matemático de muchísimo nivel que trabajó en problemas muy importantes sobre el estudio de curvas planas. Muy pronto crea la sociedad y convive en los comienzos de la sociedad con el mantenimiento de la actividad científica. Desafortunadamente, Cremona se involucró más en política y podemos decir que le dejó solo. Y luego tuvo un par de eventos muy clásicos en la ciencia, que es cuando uno hace un descubrimiento, en matemáticas prueba algo importante y rápidamente a alguien se le adelanta. Esos son momentos muy delicados en la vida de un científico porque son muy desmoralizantes. A él le ocurrió un resultado importante, no lleva su nombre cuando realmente él es el que dio el primer paso. Alguien lo hizo después más afinado, pero el hecho es que Gucha, a partir de cierto momento, mantiene una actividad científica regular, pero no de altura. En artículos que se publicaban bien y tal, pero no está en esa línea rompedora que en Italia lo estaban haciendo los geómetras algebraicos, por ejemplo, ¿no? Bueno, esto es la marquesina, este nombre, la marquesina, ¿no? La marquesita, ¿no? Diríamos en castellano. La marquesina. Carmela Gucha tiene una importancia, es una sobrina de Gucha. Tiene una importancia porque hay que mencionarla, porque aquí pasa una cosa. Sabemos todo la vida de Gucha relacionada con su revista, que fue su dedicación desde el momento que crea su sociedad y su revista, gracias a esos archivos que se han conservado. Pero no sabemos nada de lo demás. Es decir, que lo que hemos podido reconstruir es a través de archivos parroquiales, de nacimientos, de funciones, pero es todo muy indirecto. ¿Cuál es la razón? Pues la razón es sencilla. Gucha, cuando muere en 1914, que él había acumulado todos los bienes de toda la familia Gucha, todos esos bienes pasan a su hermano, que también muere relativamente pronto, y pasan a una de las hijas. El hermano tenía dos hijas. A una de las hijas es la que hereda toda la fortuna. Carmela Gucha. Carmela Gucha fue soltera toda la vida, pasó la Segunda Guerra Mundial en ese palacio sola completamente, y entonces a su muerte, en el año 55, 1955, la expectación en Palermo era enorme, porque la fortuna a repartir era realmente sustancial, en activo, es decir, había bienes contantes y sonantes, había muchísimos terrenos, una parte enorme de la expansión moderna de Palermo está hecho sobre terrenos que eran de los Gucha. Y bueno, la sorpresa, con una cantidad enorme de pretendientes en diversos grados, porque Gucha no se casó ni tuvo hijos, la sorpresa es que Carmela Gucha donó todo a la sociedad religiosa Don Orione. Todo. Bueno, salvo un cuadro que vamos a ver ahora. Donó completamente todo. La sociedad Don Orione, junto con mi colega Benedetto, hemos ido a ver al principal de la sociedad Don Orione en Palermo, porque yo estaba empeñado en saber si podíamos saber algo de la medalla de oro. El principal nos dijo que una medalla de oro cabe en cualquier bolsillo, que es imposible seguir qué pasó de una medalla de oro, porque la sociedad de Orione cogió el palacio y lo vendió a una promotora inmobiliaria que lo tiró, desaparecieron todos los archivos familiares, todo lo que pudiera haber en ese palacio de la historia de la familia, y se levantó el Banco de Sicilia. Esta foto está Carmela Gucha aquí enterrada. Esto está en la sede de la Sociedad Religiosa Don Orione, que evidentemente la tiene como la gran sponsor, ¿no? Este es el palacio. Antes lo hemos visto en una postal de 1860. Esta foto es del año 68, justo antes de que lo demolieran. Aquí había una cuestión que, ya que he contado que el palacio fue destruido, es decir, fue derribado, y siempre se ha dicho, que es como he empezado yo la conferencia, diciendo que el palacio fue bombardeado durante la Segunda Guerra Mundial. Y además, no solo fue bombardeado, hay relatos orales, pero también los hay periodísticos en los años 60, de estudiantes de matemáticas que recuerdan que después de los bombardeos fueron a las ruinas del palacio a sacar los archivos que hemos visto, los archivos de la revista. Entonces, yo me he leído un artículo del año 62 que alguien recuerda que él estaba recién entrado en la carrera, remover entre los escombros, sacar las cajas, era una fila de gente de la universidad que los salvó.
Pero yo, por más que miraba este palacio, no tiene ninguna traza de haber sido destruido, porque si uno lo mira en otras fotos con más detalle, no hay ninguna reconstrucción posible. Yo en un momento dado llegué a la convicción de que no era verdad. Esto es difícil porque había testigos presenciales. Pero bueno, una lectura fina de lo que cuentan los testigos presenciales es que ellos rescataron los archivos no del palacio, sino de la sede del círculo matemático, que en principio sería en este lateral que hay de calle, a la derecha. Pero leyendo muchos documentos se descubre que a principios del siglo XX Gucha compra un edificio lateral donde traslada el círculo. Entonces ya cabía la posibilidad de que hubiese un error, de que este palacio nunca hubiese sido bombardeado. La solución nos vino de nuevo gracias a los archivos. De nuevo, en una conversación de patio con alguien de un archivo, nos dice, porque fuimos al archivo de los bomberos, que tiene un archivo impresionante que muestra los daños de guerra en el año 43, calle por calle, y no encontramos ninguna de las calles que están alrededor del palacio. Al final, la pista de mirar en los archivos de guerra, que eran unos archivos que acababan de abrirse, por alguna razón habían estado cerrados, y hasta creo que es en 2014 que se abren, ahí está archivado. Las tropas norteamericanas bombardean Palermo, luego conquistan Sicilia, y yo imagino que en un intento de congraciarse con la población local, se abrió la posibilidad de solicitar daños de guerra que pagaban los americanos por aquel que hubiese sufrido daños en sus bienes a causa de los bombardeos. Entonces, son unos archivos donde está la solicitud de la persona y el informe del funcionario correspondiente sobre si se debe pagar o no. Bueno, pues lo revisamos. Creo que fuimos las primeras personas que entramos en esos archivos. Estaban abiertos y nadie los había mirado. Y no encontramos nada sobre el Palacio Gucha. Sí encontramos que en las partes bajo del palacio había locales, se habían alquilado a bares o distintos negocios de ropa, y estos locales pedían daños por rotura de cristales. Luego no era por bombardeo del edificio. Pero en un momento dado encontramos este documento, que es un dibujo en la parte de atrás de un expediente. Aquí están las calles, hay un pequeño, en la parte derecha del dibujo, abajo, hay como un pequeño triangulito, o así un trapecio. Ese es el palacio, y lo que está enseñado son las bombas. El funcionario marca las bombas. No hubo ninguna bomba en el palacio. Ese palacio nunca fue bombardeado. Lo que fue bombardeado es el edificio lateral, que es donde aparecen dos bombas, que es donde estaba el círculo matemático. Bien. Bueno, ya voy acabando. Aquí tenemos el cuadro. Este cuadro, si uno fue hace una hora casi, este cuadro es igual que la foto que yo tenía, que proviene de la Academia de Lincei, porque el cuadro se hizo sobre la foto, a partir de la foto. El cuadro es de un pintor famoso italiano del estilo Liberty, del Art Nouveau italiano, que es Ettore de Maria Bergler, que también tiene muchas obras dentro del Teatro Máximo. Es decir, que Gucci era una persona que estaba en su ciudad, en su tiempo, que se relacionaba con el arte de su momento, y le pide que le haga este cuadro. Esto es la única imagen que había. Bueno, está esa de Gucci en el coche, pero esa es un descubrimiento muy reciente y tampoco es muy clara. Descubrir la conexión de Gucci con el gato pardo abrió una puerta, que es que la familia Tomás y la familia del gato pardo tiene una relación con Gucci. Entonces, mi colega Benedetto Bongiorno pudo localizar a un descendiente del gato pardo. Yo creo que está vivo todavía, 92 años tenía cuando se habló con él, que tenía un álbum de fotos familiar. Y en ese álbum de fotos familiar, rebuscando, apareció la foto que está a la derecha. Es Giovanni Battista Gucci con, pues, no sé qué diríamos, 17, 18 años, que es cuando se va, conoce a Cremona y se va a la universidad. Bueno, le hemos puesto cara de alguna manera a nuestro personaje. Quiero terminar pues honrando a mi colega. Este es Benedetto Bongiorno, que hemos hecho el libro conjuntamente, hemos tardado 6 años en hacerlo, y este pues es el libro. Y pues nada, les agradezco su atención, y esto es todo, Manolo. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver si algunas preguntas no hay. Yo tengo algunas preguntas para ti, Guillermo. Una es, has comentado antes el caso de Arquímedes de Siracusa.
hay una tradición matemática en Sicilia que viene de la antigua Grecia. ¿Tú crees que esa tradición matemática de la antigua Grecia ha podido influir luego en el desarrollo de personajes como como Gucha? Es una pregunta perfecta para el nacionalismo, pero desafortunadamente creo que no. Es decir, en el libro un poco pretendemos no apoyar eso, pero sí hacer una lista de la actividad matemática que ha habido en Sicilia, que la ha habido, porque hubo momentos, por Sicilia pasaron manuscritos griegos a través de los árabes, es decir, ha habido una cierta actividad, pero realmente Arquímedes era un griego. Es decir, estaba en Sicilia, pero era griego, es la matemática griega. Y yo creo que ahí hay una discontinuidad muy grande. Sí, esa parece que es la impresión, ¿no? que Sí, se hombre, tiene, sí. lo otro es una contestación muy bonita, pero no me siento... Sí, otra cuestión es, ahora viendo las medallas, recuerdo haber visto, no sé si este año o el año pasado, en un artículo en el Bulletin of the American Mathematical Society, un artículo sobre medallas matemáticas. No sé si lo conoces. Un artículo reciente. Sí, pues yo creo que es de este año o del año pasado y me llamó la atención porque era como un inventario de medallas de matemáticas y parece ser que el autor había puesto algunas, pero debe de tener muchísimas más. Entonces, ya te mandaré el enlace porque pues, a lo mejor Había, aparece ahí alguna cosa de... claro, había un artículo más antiguo que yo sí estuve consultando porque la medalla de Gucha es muy interesante porque es una medalla que está a caballo entre dos mundos. Los premios matemáticos hasta final del siglo XIX tienen un cierto carácter y es que no son, se suelen centrar o en un problema o en un área de la matemática. Y también muchas veces tienen restricciones en quién puede presentarse a ellos. Entonces, Gucha, en ese sentido, aunque ahí está siendo muy moderno en 1908, intentando crear, es decir, proponiendo crear una asociación internacional de matemáticos, su premio, que también es una idea muy buena, adolece de que solo habla de geometría y lleva asociado su nombre. Entonces, eso lastró ese premio, en cierta manera. Esto es 1908 y ese premio se dio solo un año, Gucha muere después y ya no hay continuidad. Y la medalla Fields, que ya se da en el año 36, ha superado podemos decir, ese defecto en origen, ¿no? Es decir, que si uno hace el salto a que la matemática ya la estás mirando, es decir, el Congreso es internacional, pues ya no puedes restringir un área, ya tienes que dar un premio de esa magnitud, ¿no? Muy universal, que es lo que hizo Fields, que creó la medalla Fields. Sí, otra cuestión es, ahora que has puesto esas pruebas de imprenta, que claro, la gente ahora usamos todos LaTeX y parece que todo es muy sencillo para escribir un artículo de matemáticas, pero yo todavía recuerdo cuando las fórmulas se ponían a mano, escribías en máquina de escribir y ponías las fórmulas a mano, luego ya hubo otra manera de poner las fórmulas y luego ahora vinieron ya los procesadores de textos modernos. Se hacía así antes, vamos, era la manera Sí, la verdad es que es que, bueno recordarlo porque no siempre fue como ahora, claro. claro, mira, abrir esas cajas verdes que hemos visto en la primera, al comienzo, es una sensación impresionante porque por una parte está la parte humana son cartas muy directas, ¿no? En que Gucha se expresa sobre las matemáticas, sobre todo de una forma directísima. Tiene opiniones, por cierto, muy peculiares. Hay momentos muy actuales también. Hay un momento en que dice, se está quejando algo burocrático y dice, estos se creen que la universidad es una oficina de correos. Que es Sí, una queja que se puede aplicar muchas veces a la administración universitaria. Luego también en un momento dado exclama ante un evento que hubo importante con Volterra en 1907, hubo una interferencia ministerial y entonces dicen, te ponen tres exclamaciones: la política, el microbio que corroe la ciencia. Es una cosa. Pero luego está la parte que tú dices que es el trabajo de esos artículos. Entonces están los manuscritos originales,
que de estos artículos importantes escritos con una caligrafía tremenda, mandados, y esa sucesión de pruebas de imprenta, y te das cuenta el milagro que era en esa época que saliese, es que cada 2 meses salía la revista perfecta. Sí. Era un esfuerzo impresionante, ¿no? Sí. Tengo aquí una pregunta de David Martín de Diego, y dice si el Rendiconti del Círculo Matemático de Palermo sigue funcionando como revista y qué queda, en general, qué queda de todo lo que nos has contado sobre la matemática palermitana y siciliana. Claro. La verdad es que es una historia ahora mismo triste. Podría ser porque al morir Guccia la sociedad quedó un poco en un impasse. Claro, como ocurre, estalla la guerra a la vez. Pues la primera guerra. Cuando ya pasa la guerra, un continuador de Guccia toma la dirección de la revista y la lleva muy bien. Había un problema enorme de fondos por la destrucción de la estabilidad monetaria después de la guerra, y la Fundación Rockefeller destinó dinero varias veces al Rendiconti para mantener la revista. Y luego seguía teniendo un comité editorial que eran los mejores del mundo, es decir, Hardy, Landau, los mejores matemáticos. Hubo un evento muy complejo cuando en la posguerra el revanchismo especialmente franceses y belgas intentó forzar la expulsión de los alemanes del comité editorial. Y eso fue un evento duro, y el director de la revista logró, invocando el espíritu de Guccia, se negó a ello y logró mantener un comité internacional. Y entonces la revista mantiene el tipo en los años 20, con ese apoyo financiero de la Fundación Rockefeller, también del gobierno. Bueno, el gobierno italiano va hecho un poco aparte, ahora viene. Conservó el prestigio, porque uno, en cualquier libro que uno lee sobre los años 30 y tal, yo creo que, no sé qué matemático francés estaba contando en sus memorias y decía, me dijo mi director de tesis, si la tesis te sale bien, mandamos el artículo al Rendiconti. Es decir, que el prestigio estaba claro, ¿no? Pero lo que ocurre es que en un momento dado el fascismo de Mussolini decide intervenir directamente en la ciencia. Este es el momento en que a Vito Volterra, el matemático, le obligan a hacer un juramento de fidelidad fascista y se niega. Y entonces es desposeído de todo. Fue un evento en Italia bastante complejo, ¿no? Y una de las cosas que hicieron es que intervinieron las sociedades científicas. Pusieron una serie de restricciones que casi impedían que hubiese extranjeros, y luego iban detrás de expulsar a los judíos, ¿no? Es decir, utilizaron una expresión no directa, pero que no podía haber personas de origen indeseable. Entonces, eso deja a la sociedad muy tocada en los años 30. Se sigue manteniendo la revista a duras penas, y ya el bombardeo del 43 lo machaca. Después de la guerra seguía habiendo un prestigio enorme de la revista, y resurge la revista, con apoyo especialmente de mucho matemático francés. La sociedad vuelve a moverse un poco. Mi colega Benedetto Bongiorno fue vicepresidente de la sociedad, pero no logra levantar el ala. Ahora mismo la revista la ha cogido la editorial Springer y está intentando sacarla a flote. Y de hecho, pues Luigi Ambrosio, que es director de uno de los últimos Medallas Field, está en su comité editorial. Es decir, hay un esfuerzo. Lo que pasa es que estas cosas son sociológicas. La editorial Springer no puede levantar la revista si no hay un apoyo de la comunidad matemática. Entonces, la contestación a la pregunta es: la sociedad existe casi solo como página web, y la revista puede seguir existiendo y tendrá futuro si se le mandan buenos artículos. Pues yo, por cierto, tengo 2 artículos publicados en el Rendiconti, el Círculo Matemático de Palermo, porque tenía bastante prestigio en el área de la geometría diferencial. Claro. La edición era muy buena, la verdad. Otra pregunta, que creo que es de David también: si hay algún nombre español, que es muy interesante esta pregunta, ¿hay algún nombre español en las listas de socios que nos has mostrado antes del Círculo Matemático de Palermo? Bueno, pues evidentemente estaba Zoel García Galdeano, nuestro Zoel de Zaragoza, que estaba en todos los sitios importantes. Estaba en todos los lados. Y después, ahora mismo no, es decir, Zoel estaba. Y ahora mismo más que no logro recordar lo que se me ocurre. Lo que pasa es que se me produce una confusión entre los españoles en los congresos mundiales, que es otra lista que uno ha mirado, ¿no?
que siempre tenemos esa pena de que es una lista más corta de lo que debiera, ¿no? Y en la sociedad. Ahora mismo no recuerdo, pero Zoel sí estaba, desde luego. Sí, Zoel estaba siempre, asistía siempre a los eventos internacionales. Bueno, preguntaba también David eso, que quizá era demasiado pronto para la matemática española. Hay que recordar que la Real Sociedad Matemática Española, entonces Sociedad Matemática Española, se funda en 1911, Claro, bastante después de todas las sociedades matemáticas europeas, ¿no? claro, cuando se funda la Sociedad Española, el círculo casi va a cumplir 30 años. Sí. Hay otra pregunta que creo que es muy interesante, de Adolfo Quirós, y pregunta hasta qué punto es comparable lo que hizo Gucha con lo que ahora hacen esta labor de mecenazgo de la Fundación Clay, o quizá más con la de Gene Simons. Bueno, yo creo que sí, vamos a ver, es una pregunta muy interesante. Gucha, yo no lo calificaría de un mecenas. Es decir, estas fundaciones de ahora son fundaciones en que claramente una persona con una cierta, bueno, pues por alguna exposición que ha tenido a la matemática y tal, hacen de mecenas, se asesoran bien, porque uno puede hacer de mecenas y equivocarse si no se asesora bien, y tienen un efecto en la ciencia enorme. En el caso de Gucha, bueno, esto casi es una cosa emocional. A mí no me gustaría llamarle mecenas porque creo que no lo fue. Él actuaba desde dentro. Es decir, que Gucha era un matemático activo que empieza a publicar sus artículos y que tiene necesidad de reunirse con gente, crea una sociedad y sigue haciendo sus artículos y tal, y mientras tanto logra tener un puesto para dar clase y al final y hace su oposición en la cual tuvo una dificultad muy grande por razones que da la sensación de que eran un poco de la dialéctica norte-sur en Italia, que siempre es una cosa muy delicada. Y él, su dinero no lo derrochaba, es decir, él aportaba cuando había cuando la sociedad no cerraba sin un déficit, con un déficit, ¿no? Pero de antemano no era una obra que él pretendía pagar. Pero yo creo que sí hay una diferencia. Yo creo que hay una diferencia en ese sentido. Sí, yo coincido contigo que es una... decía la Fundación Clay o la Fundación Simons, Gene Simons fue un enorme matemático y cuando dejó de hacer matemáticas para hacer dinero, pues hizo mucho dinero y dedica parte de su dinero a promocionar las matemáticas. Los Clay pues eran aficionados a las matemáticas, también ponían el dinero para promover matemáticas, pero claro, Gucha es que él vivía dentro de esa estructura que él creó porque era parte de su vida, ¿no? o casi toda su vida. Sí. Pues estamos ya terminando, creo que no hay más preguntas, pero creo que una reflexión final, y es con lo que tú nos has contado hoy, pues la imagen que tenemos de Sicilia, de las novelas de Camilleri, de Sciascia, de Puzo, no es esa la imagen real de Sicilia. Hay mucho más en Sicilia y esta figura de Gucha, que a fin de cuentas es un benefactor que pone su fortuna al servicio de la ciencia, pues es realmente admirable. No sé si quieres decir alguna cosa más, Guillermo, para terminar. Me ha gustado mucho tu comentario y me apunto a él estupendamente. Hay otra Sicilia. La Sicilia que vemos de las películas existe, ¿eh? Existe porque yo he andado con mi colega Benedetto por Sicilia y me ha dicho, aquí es donde mataron al juez Falcone, aquí le pusieron la bomba a Borsellino. Bueno, esa Sicilia existe, pero hay otra y Gucci es un perfecto representante de esa otra Sicilia. Y está bien que hacerla valer. Pues Guillermo, muchísimas gracias por tu interesante conferencia. Espero que nos podamos ver pronto en persona y no a través de las pantallas. Y agradecer a todos los espectadores que han seguido la conferencia y a todas las personas que se han interesado por las preguntas. Y esperemos que pronto tengamos una nueva edición de Matemáticas en la Ciencia. Así que muchas gracias a todos. Gracias.